Y empiezo a proyectar. Ok. Ok. El día de hoy vamos a ver lo relacionado con el COCODI para que sepan ustedes qué es este órgano colegiado del hospital. Bueno, vamos a comenzar por definir qué es y para qué sirve el COCODI. Bueno, para empezar, el 17 de diciembre de 2017, en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, se publicó un decreto administrativo mediante el cual se modificaban y adicionaban algunas disposiciones al acuerdo administrativo de control interno del Estado. Básicamente, se refiere a cómo se iba a integrar el COCODI, cuáles iban a ser sus objetivos y sus principales atribuciones o responsabilidades. Ahora bien, si gustan, en el vínculo en el material que les estoy adjuntando, viene este documento. Ahora, ¿qué es y para qué sirve? Bueno, es un órgano colegiado al interior de las dependencias del gobierno del Estado. En este caso, el Hospital Central, como órgano desconcentrado, es una dependencia del gobierno del Estado y tiene que tener este órgano colegiado. ¿Para qué sirve? Número uno, contribuye al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales e impulsa el establecimiento y actualización del sistema de control interno. Número dos, realiza el análisis, seguimiento, detección y administración de riesgos, lo que estuvimos viendo la semana pasada y antepasada. Para la atención y solución de los temas relevantes. ¿Cuáles son los temas relevantes? Todo aquello que pueda afectar el cumplimiento de la misión y visión del hospital. Con la aprobación de acuerdos que se derivan de este mismo comité, que se traducen en compromisos de solución a los asuntos que se presentan. Esos asuntos son los retos o los temas relevantes que tienen que atender para lograr el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. ¿Cuáles son los principales objetivos del COCODI? Bueno, entre los principales objetivos están revisar y evaluar el comportamiento de los indicadores, es decir, cumplimiento de metas y objetivos con un enfoque a resultado, tanto a nivel estratégico como a nivel táctico. Analizar las variaciones relevantes del desempeño institucional, principalmente las negativas, que se presentan en los resultados operativos, en los resultados financieros, presupuestarios, administrativos, y en función de eso proponer acuerdos privilegiando la prevención o mitigación de situaciones críticas. Es la parte de los riesgos. Impulsar el establecimiento y actualización de un sistema institucional de mejora continua con un enfoque de control interno y administración de riesgos, que provea medidas preventivas y agregue valor a la gestión institucional a través de acuerdos que se traduzcan en compromisos. Revisar el cumplimiento de los programas de la institución. ¿Cuáles programas? El plan de trabajo o el programa de trabajo para el control interno y el programa de trabajo para la administración de riesgos, aunque también puede revisar el cumplimiento de los programas anuales de trabajo, que de hecho deben de estar relacionados con los dos primeros. Agregar valor a la gestión institucional mediante acuerdos que contribuyan a la atención y solución de problemas relevantes, es decir, acciones de mejora en torno a estos. Evaluar y dar seguimiento a las estrategias y acciones de control, dando prioridad a los riesgos de atención inmediata. Lo, ¿Se acuerdan lo que veíamos de los cuadrantes? Bueno, le da prioridad a los riesgos del cuadrante 1 y a los riesgos relacionados con posible corrupción o corrupción. ¿Quiénes integran el COCODI? Según lo establecido en el acuerdo y en el decreto que se publicó en el 2017,
Los que integran el COCODI son el presidente o titular de la dependencia y puede haber un vocal ejecutivo, que es el órgano interno de control, o el responsable del control interno. Dentro del comité está el coordinador de control interno, está por lo menos el responsable de la administración de las finanzas, que en este caso en el central es el mismo. La coordinadora de control interno es la responsable de administración y las finanzas del hospital. Otro vocal es el área jurídica. Otro más es el área de tecnología de información. No hay una limitante, al menos no se establece una limitante en el número de vocales que deban de integrar el comité. Solamente dice que es el titular de la dependencia quien determina y define quiénes van a ser los vocales. Ahora, tampoco es recomendable que haya 20 personas en el comité. Son las personas que están para tomar decisiones. Y el nivel adecuado para ser vocal del comité es que seas su director o en este caso un jefe de división. Puede ser incluso un jefe de departamento. Más abajo no puede ser miembro del COCODI. ¿Por qué? Porque se necesitan tomadores de decisiones, responsables de implementar acciones y tomar decisiones en ciertas áreas críticas que así se determinen en el comité. Hay invitados que pueden ser los enlaces con la Contraloría, puede ser el mismo Contralor como invitado. ¿Cuál es la diferencia entre los invitados y los vocales? Que los vocales, y el presidente, por ejemplo, tienen voz y voto sobre las acciones, y los invitados solamente tienen voz, solamente pueden opinar o recomendar, pero no tienen voto. ¿Okay? Aquí era lo que les comentaba. Dependiendo de la estructura de la institución, no todos los directores generales y directores de área fungirán como vocales, quedando a criterio del titular la participación de estos. Sin embargo, de forma invariable deberán formar parte del comité los titulares de las áreas de planeación, presupuesto, administración, jurídico o equivalente, tecnología de información, comunicación o equivalente, si se contase con estas. Así también formarán parte de los vocales el coordinador de control interno cuando no participe como presidente o suplente. Es recomendable que el comité de control se apoye de grupos de trabajo que lo auxilien en qué? En el diagnóstico, identificación de áreas de oportunidad, riesgos, omisiones o falta de control, definición de acciones, diseño de metodologías, incluso procedimientos, sobre todo en el seguimiento a la implementación tanto de la administración de riesgos institucional como del control interno institucional. Además de que estos grupos de trabajo pueden ser los responsables de integrar la evidencia que corresponda a las acciones implementadas. Esa evidencia que nos piden en la matriz de riesgos o en el control interno, ellos pueden estarla generando e integrarla, para que a su vez el comité la plasme como evidencia en sus respectivos reportes. Entonces, el COCODI puede, y yo diría debería de tener, el auxilio de grupos de trabajo que el mismo comité integra para que se hagan responsables de algo dentro de la institución relacionado con el control interno. Por ejemplo, está el grupo de trabajo sobre control interno, puede haber un grupo de trabajo sobre la administración del riesgo, un grupo de trabajo sobre la información y comunicación, la tecnología de información y comunicación, otro grupo de trabajo sobre la parte ética y otros grupos los que designen necesarios, grupos más específicos para encargarles ciertas acciones o ciertas responsabilidades
y auxiliarse de ellos para implementar la administración de riesgos y el control interno al interior de la institución. Vamos a ver un ejemplo sobre qué pueden estar haciendo o cómo funcionan estos grupos de trabajo en una institución. En este caso, es un ejemplo de una universidad, la Universidad Veracruzana. ¿Se alcanza a ver, Israel, la presentación? Sí, Abrí un comité. PDF, ¿sí se ve? Sí, Ok. Bueno, aquí como pueden ver están los integrantes, está la presidenta, el secretario ejecutivo, los vocales, ¿eh? Asesores, estos asesores seguramente son invitados, no tienen voz, no tienen voto. Está la orden del día, más adelante vamos a ver, esto es, cada que sesione el comité debe de tener una orden del día, una agenda de puntos a tratar. Y hay cierta estructura de los puntos a tratar en un comité de este tipo. Ahora, ¿qué es lo que puede estar haciendo un grupo de trabajo dentro, no del comité, sino dentro del contexto del sistema de control interno institucional? Como les dije, son responsables de ciertos aspectos para implementar ya sea la administración de riesgos o el control interno dentro de la institución. Ejemplo, por ejemplo, grupo de trabajo de control interno y grupo de trabajo de administración de riesgos. Es el responsable. Participantes, grupo de trabajo de ética y grupo de trabajo de información y comunicación. Objetivo, realizar 2 eventos de capacitación acerca de los diversos temas en materia de control interno. Resultados o productos que se esperan. Un curso taller, componente del marco integrado del control interno, impartido de tal fecha a tal fecha, el cual fue acreditado por 41 participantes de 17 dependencias de las 4 regiones. ¿Por qué? Porque es una institución que tiene incluso dependencias y lo que está haciendo es capacitar a todas sus dependencias en lo que sería el marco integrado de control interno. Evidencia, lista de asistencia y constancias de acreditación de los participantes. Si se fijan, cada uno de estos grupos puede estar relacionado con un objetivo, uno de los objetivos, ya sea de control interno o uno de los riesgos, y en función de esto puede haber acciones que cuando se ejecutan van a dejar de ser acciones en proceso para convertirse en resultados o productos. Y vamos a tener evidencia de esto. Otro ejemplo, identificar procesos institucionales. ¿Quién lo, quién lo debe de hacer? El COCODI. ¿De quién se puede auxiliar? Del grupo de trabajo de control interno, que le puede ayudar a definir los procesos y sobre todo definir una guía o una metodología para este enfoque. Aquí está. Se definieron los procesos. Aquí está la evidencia que es una guía. Otro ejemplo. Mm, el grupo de trabajo sobre ética. Promover que el personal universitario de nuevo ingreso conozca y manifieste por escrito su compromiso de asumir los criterios de comportamiento establecidos en los valores y principios del Código de Ética de la universidad. Resultados, a partir de X fecha, un curso de inducción en modalidad virtual con el tema del Código de Ética. Evidencia, el diseño del curso de inducción. Otro, fortalecer la divulgación del Código de Ética o incluso puede ser elaborar el reglamento interno o el código de ética, reglamento, y el resultado ¿cuál es? Pues que el personal conozca este código y la evidencia es la divulgación del código y de alguna manera evidenciar que el personal ya conoce el código o el reglamento interno. Voy a mostrarles cómo de otra forma el mismo componente es el mismo concepto. Aquí
lo está manejando por dominios. ¿Se acuerdan de los dominios? El ambiente de control, la administración de riesgos, las actividades de control, la supervisión, son los niveles o dominios del sistema de control institucional. Hay objetivos, hay metas, hay indicadores y actividades. Por ejemplo, consolidar y fortalecer los fundamentos generales en materia de control interno. En 2020, contar con un marco normativo de conducta y de prevención de irregularidades administrativas y de corrupción. Es como un código de ética y reglamento interno también puede ser. Indicadores, un marco normativo actualizado y aprobado. Actividades, revisar y actualizar los manuales de organización, políticas y procedimientos relevantes de desarrollo institucional, académicos y administrativo financieros. Elaborar documentos o lineamientos necesarios que regulen el control interno, metodologías, guías, manuales, entre otros, que orienten la operación del control interno y favorezca la cultura del mismo. Y aquí es donde entran los grupos. Grupo de trabajo de administración del riesgo, grupo de trabajo de ética, grupo de trabajo de información y comunicación. Estos tres grupos de trabajo que pueden estar integrados por diferentes personas, ¿eso quién lo determina? El COCODI, el titular de la institución. Estos grupos de trabajo son equipos multidisciplinarios de diferentes áreas que se encargan, como su nombre lo indica, de ver cosas de administración de riesgo, de ver cosas de cuestiones éticas, de ver cosas de información y comunicación o ver aspectos de control. ¿Okay? Cada uno de los objetivos o de las áreas de oportunidad que tenemos en el control interno o en la administración de riesgo, se pueden definir objetivos, metas, indicadores y actividades muy concretas que podemos asignar a áreas, a personas en específico o a los grupos de trabajo que a su vez están integrados por personas que laboran en el hospital. Ok, les quiero mostrar algo de esta misma universidad. Esta universidad tiene definidos por cada uno de los grupos de trabajo. Se ve la pantalla, la página del COCODI de la Universidad Veracruzana, Israel. Sí, grupos de trabajo, control interno y desempeño. Perfecto. Entonces, por ejemplo, el grupo de trabajo en control interno, todos tienen la misma estructura en esta página. Tiene reglas de operación. ¿Cómo va a funcionar el grupo de trabajo de control interno? ¿De qué va a ser responsable? ¿Qué va a elaborar? ¿Okay? ¿Qué más viene? El directorio, quienes integran el grupo de trabajo del control interno. Hay un coordinador del grupo y hay personas que laboran en distintas áreas o unidades incluso de la institución. Y los programas de trabajo que están a cargo de este comité. Y justificación, atribuciones del grupo de trabajo. Veamos. Formular el programa de trabajo calendarizado para cada ejercicio fiscal, donde se establecen metas y actividades. Informar periódicamente al Comité de Control y Desempeño Institucional la situación que guarda el funcionamiento general del ámbito de su competencia. Ejercer a través del coordinador del grupo de trabajo la administración ordenada y segura de los archivos documentales. Llevar orden con esos archivos. Verificar que los responsables de los procesos institucionales realicen autoevaluación y establezcan programas de trabajo. Monitorear a través del coordinador del grupo de trabajo y en coordinación con el enlace designado como representante, la correcta y oportuna, el cumplimiento en la entrega correcta y oportuna de los requerimientos de información de los entes fiscalizadores, clasificar observaciones, promover cursos y talleres, ejercer atribuciones que señale el Comité de Control y Desempeño Institucional, dar a conocer los resultados de su gestión. Entonces, viene cada una de las cosas de las que es responsable
y lo que tiene que hacer, por ejemplo, realizar eventos de capacitación. Aquí, difundir a la comunidad universitaria la importancia del fortalecimiento de la integridad y prevención de irregularidades administrativas. ¿Cómo? Va a realizar trípticos y carteles. Indicador, un tríptico, 2 carteles que deben de estar para tal fecha y los responsables son estas personas o estos no puestos, sino estos miembros del equipo del grupo de trabajo de control interno. Y así cada uno tiene su, sus reglas de operación, su directorio, y es responsable de ejecutar acciones concretas en torno a su área de competencia, ya sea el control interno, la administración del riesgo, la parte ética, la información y comunicación. ¿Puede haber más grupos de trabajo? Sí. Los recomendables o los mínimos indispensables son estos 4. ¿Puedes integrar otro a este nivel? Sí. O puedes dentro de estos armar subgrupos de trabajo mucho más específicos, responsable de acciones o de un conjunto de acciones más concretas para dar cumplimiento o solventar algún reto, algún riesgo o algún aspecto del control interno dentro de la institución. Dejo de compartir. Bueno, Carlos, ¿estás ahí? Sí, Okay. ¿Qué opinas de lo que hemos visto hasta ahorita respecto al COCODI? bueno, el COCODI siempre es un órgano que nada más ha ido cambiando de nombre. Ujú. Me acuerdo que antes era lo que era el COCACEP, ¿te acuerdas? Y bueno, No, ha ido evolucionando. COCACEP nada tiene que ver con el COCODI. ¿Ok? COCACEP es un comité orientado a gestionar o fortalecer la calidad y seguridad del paciente. Pero también alguna de las cosas alimenta lo que es el COCODI. Puede, en este Ajá, sentido, dado que ya estamos viendo riesgos institucionales y cuestiones de metas, objetivos estratégicos, que obviamente están relacionados con la calidad y seguridad en la atención, puede que el COCACEP alimente o brinde información para que el COCODI tome decisiones, pero no son ajá, lo mismo, no ha evolucionado. El COCACEP es una cosa, el COCODI es otra cosa. El COCODI, si lo quieres ver así, es el comité más ejecutivo y de más alto nivel dentro de una institución pública. Después del COCODI, hay otros comités cuya acción es más específica. El Comité de Calidad y Seguridad en la Atención del Paciente, COCACEP, el comité, por ejemplo, de investigación, de ética en la investigación, es otro. ¿De qué se encarga ese comité? De ver precisamente que todos los protocolos de investigación cumplan con ciertos criterios éticos y, y en función de eso toma decisiones. Hay otro comité, puede ser el Comité de Vigilancia Epidemiológica, que a veces no le damos importancia, pero es un comité que deberíamos de estar teniendo sesiones por lo menos mensuales en donde se revisan, por ejemplo, qué está pasando con las infecciones al interior del hospital, dónde están los focos de infección, qué está pasando con las políticas, bueno, con las metas, por ejemplo, internacionales en torno a la prevención de infecciones, lo que tiene que ver con el lavado de manos, eh, en fin, cada comité tiene bajo su responsabilidad un aspecto importante de la operación. El COCACEP puede alimentar cuestiones al COCODI. El Comité de Vigilancia Epidemiológica puede alimentar o brindar información al COCODI. El de investigación puede alimentar al COCODI. O sea, todos los comités pueden proveer información al COCODI siempre y cuando
tengan que ver con algún riesgo institucional que el COCODI quiere controlar o con algún aspecto crítico del control interno que obviamente el COCODI quiere asegurarse de que se cumpla y no existan riesgos de incumplimiento en los objetivos y metas de la institución, pero no son lo mismo. Si quieres verlo así, en lo que se parece el COCODI con el COCACEP es que ambos comités deberían de tener una estructura, un presidente, vocales, deberían de sesionar con cierta regularidad, deberían de analizar, como lo dice ahí, analizar aspectos críticos dentro de su área de responsabilidad para lo que fueron creados, analizar aspectos críticos, cómo va la institución, cuáles son las áreas de oportunidad, áreas de mejora, los riesgos, y tomar acciones que son los acuerdos. Un comité no sirve de nada cuando nada más vas a un comité y se presenta una ponencia magistral donde se explica algo y no se generan acuerdos y compromisos. El resultado de un comité son acuerdos y compromisos concretos para atender asuntos o prevenir riesgos en la materia en la que tú quieras. Si estás hablando de calidad y seguridad del paciente, tienen que ver con los temas de calidad y seguridad del paciente. Si estás hablando de vigilancia epidemiológica, tiene que ver con toda la prevención de infecciones nosocomiales, de vigilancia epidemiológica al interior del hospital. Si estás hablando de cuestiones de investigación y enseñanza, tienen que ver con esos temas. Pero todos los comités deberían de generar acuerdos y compromisos muy puntuales, acciones muy concretas. Prácticamente las acciones son implementación de controles, controles preventivos, controles, lo que llaman aquí detectivos, que es durante la operación, y controles correctivos después de la operación, ¿sale? Cuando detectamos una desviación. Si no hay acuerdos y compromisos de un comité, temo decirles que el comité no sirve para nada. Si hay acuerdos y compromisos, pero no se da seguimiento puntual a esos acuerdos y compromisos y se aseguran de que se cumplan en tiempo y forma, el comité no sirve para nada. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con su función, que es asegurarse que no se presenten, que no se materialicen los riesgos o que no se presenten asuntos críticos, o si hay retos que resolver, no está cumpliendo con su objetivo de ayudar a resolver esos asuntos. No sé si queda más o menos claro, Sí, por supuesto. ¿vale? Esto del COCODI surge cuando llegó Fox a la presidencia. Ya había control, Contraloría, los órganos de control interno y la Contraloría tiene muchos años existiendo, pero con esta modalidad, con la forma en que ahora lo manejamos, surge del gobierno del Fox para acá, cuando se incorporan aspectos de control interno de ciertos estándares internacionales, como lo que les comentaba las semanas anteriores. Este estándar o este modelo de control interno internacional que se llama COSO y que nos define que tenemos que tener ciertos dominios, cierta estructura, cierto enfoque hacia el control interno y la administración de riesgos. ¿Qué es lo que hacen? Agarrar estos estándares, este modelo de control interno que aplica tanto a instituciones privadas como públicas, y literal, lo que hacen es traducirlo del inglés al español y modificar algunos aspectos para que puedan aplicar de manera muy, muy específica a las instituciones públicas. Básicamente, sustituir palabras donde decía empresa o organización por institución pública o entidades públicas o empresa pública, y a lo mejor agregar algunos aspectos muy particulares que tienen que ver con la gestión pública en México o con la administración pública en México. Del gobierno de Fox a la fecha, lo que han hecho es ir madurando, ir especificando, y lo más importante, que cada estado
está alineándose a los criterios federales, porque lo que hizo es todas las instituciones del gobierno federal deben alinearse a esto. Ahora los estados dicen, nosotros como estados, como administración pública estatal, nos vamos a alinear a los mismos criterios que tiene el gobierno federal para controlar nuestras instituciones públicas. Y surge estos acuerdos en materias de control interno y gestión de riesgo. Acuerdos muy específicos que cada estado tiene el suyo. Varían muy poco porque son literal un copiar, pegar del nivel federal. Y cuando digo varían muy poco es que algunos tienen más aspectos a evaluar o a verificar y otros tienen menos, pero no cambian gran cosa. O sea, si te vas a otro estado, vas a escuchar del COCODI y vas a escuchar de que tienen también un acuerdo en materia de control interno y administración de riesgos, y quizás los formatos sean o idénticos, nada más cambia el logotipo del estado, o muy parecidos, a lo mejor agregarán una columna o agregarán algún criterio para evaluar el riesgo o el punto de control, pero son muy parecidos. Lo que buscan es, hasta cierto punto, estandarizar el control interno y la evaluación del desempeño y la administración del riesgo al interior de las instituciones de la administración pública. Eso es lo que busca el control o este modelo de control interno. No sé si queda más o menos claro, Carlos. Sí, sí queda claro. Ahora, Y pues también queda claro la importancia que tiene ese organismo. sí, ahora, desafortunadamente, no es algo, como pueden ver, porque incluso en el ejemplo que les estoy mostrando de una universidad, ellos también tienen problemas con la comprensión de estos conceptos. Tan tienen problemas que hace algunos años, estamos hablando de 2, 3 años, la Universidad Veracruzana, entre sus acciones prioritarias para poder implementar el modelo de control interno, era capacitar en torno al control interno y la administración de riesgos. ¿A quién? A todos los directivos para que pudieran empezar a aterrizar estos conceptos en sus unidades o áreas de responsabilidad. ¿Por qué en sus unidades? Porque es una universidad que tiene varios planteles. Entonces, en cada plantel tengo que llevar el mismo control. Entonces, tengo que capacitar a los directores de cada plantel para que puedan aterrizar esto, reportarme qué están controlando, cómo lo están implementando bajo un estándar que se define a nivel central en la universidad, pero los tengo que capacitar primero para que entiendan qué es control interno, qué es un riesgo, cómo llevar una matriz de riesgo, cómo evaluar o autoevaluar el control interno al interior de la unidad, que eso es algo que, insisto, cuando estás empezando a implementar esto, todos tienen deficiencias en cómo rayos implemento el control interno dentro de la institución y la administración de riesgos. Por eso es que se habla de niveles de madurez en los propios formatos que tienen la institución, y ahorita les muestro el de usted, hablan de niveles de madurez. Cuando estás en un nivel 6 de madurez, es que ya eres non plus ultra y ya el control interno y la administración de riesgos se maneja de manera, digamos, natural dentro de la institución. ¿Por qué? Porque llevas a lo mejor 10 años haciéndolo. ¿Cuál es el problema que hay en algunas instituciones? Que no bajan la información, que no capacitan, que no se apoyan del personal y que a veces el personal sabe que existe algo, pero no tiene idea de cómo se maneja, ni de cuál es el objetivo. ¿Estás de acuerdo, Carlos? Eso es lo que pasa muchas veces. Sí, totalmente. No bajan la información y pues bueno, se desconoce este tipo de comités, que en realidad deben al revés. ¿Sí? Y a veces yo creo que se trabaja doble o triple. ¿Por qué? Porque lo que veíamos en días pasados, uno de los retos en un plan de trabajo o en un programa anual de trabajo, un reto
puede ser también considerado un riesgo. Entonces es ahí cuando podemos amarrar todo. Tu programa de trabajo, con la administración del riesgo, con el control interno. Y en lugar de estar generando 3, 4, 5, 6 documentos diferentes, pues nada más tener ubicado a través de qué elemento, a través de qué actividad, a través de qué puesto, qué persona, qué responsable, tengo ya controlado eso. Y lo que a veces hacemos es generar 5 o 6 documentos que hablan de lo mismo, que son manejados por diferentes personas y que a veces no empiezan a ser inconsistentes entre ellos. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, aquí el problema es este, como dices, no estamos alineados, ¿no? Sí. Se podría, en lugar de estar generando que si el programa de esto, que si el control de acá, que si tratar de decir, a ver, en tu programa de trabajo, ¿qué tienes? No, pues tengo estos retos. Ah, estos retos son, de tus 10 retos o de tus 20 retos, 5 de ellos pueden ser considerados críticos y tienen que ver con el control interno y con la administración de riesgos. Déjame los copio, repórtame el seguimiento, dime qué estás haciendo en torno a esto, y lo que tú hagas automáticamente me va a dar información a mí, que a lo mejor estoy como enlace del control interno o que tengo que ver con el programa de trabajo de control interno o del control o administración de riesgos, los propios programas operativos pueden estar alimentando el programa de trabajo del control de riesgos. O sea, el trabajo es el día a día. En el día a día estás identificando riesgos, estás identificando necesidad de implementar controles, algunos de ellos son riesgos críticos y controles críticos, pásame la información, la integro en el programa, en los formatos, me vas diciendo cómo vas y en automático el plan de trabajo o el programa de trabajo de control de riesgo y de administración el plan de trabajo de control interno y de administración de riesgos está alineado con lo que están haciendo realmente las áreas o departamentos. O incluso como para poderles decir, párale ahí, esto no es prioridad, enfócate a esto. Pero a veces, cada que surge un requerimiento, generamos un documento, una estructura, un comité, y eso es lo que aumenta la carga administrativa y es cuando nos enfermamos de controlitis y de formatitis en las instituciones, porque tenemos 3, 4, 5 documentos que hablan de lo mismo de diferente forma, cuando podríamos estar alineados con 2 o 3 documentos máximo. ¿Sale? Juan Manuel, ¿estás ahí? Juan Manuel, Carlos, ¿tú estás o has estado en el comité de control interno? Sí, pero no como participante nada más. Ok. Juan Manuel, tú sí estás en el comité de control interno y desempeño institucional. Eres un vocal, ¿no? ¿Estás como invitado nada más? Sí, como invitado, Ok. pero ya Bueno. no voy a salir. ¿En serio? Ah, Bueno, no quiero detalles, pero el punto es, no sé si escuchaste ahorita la importancia que tiene el Comité de Control Interno. Es el comité más pesado, si así lo quieren ver dentro de la institución. Y realmente debería de ser el comité que jala los hilos, une los hilos y coordina todo, porque lo que busca es mejorar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. Precisamente busca la mejora del desempeño institucional a través de la administración de riesgos, prevenir broncas y de la implementación de controles. Por eso se llama control interno y desempeño institucional. ¿Sí? Entonces,
realmente podría ser una entidad coordinadora, una entidad rectora, una entidad que ayude, que fomente, que facilite, que impulse la adecuada administración de la institución. El problema es que a veces no nos preparan bien para desempeñarnos como el comité, no entendemos bien lo que es el control interno y lo que es la administración de riesgos y empezamos a divagar o, o ya no hay congruencia entre lo que buscamos acá en el control interno y la administración de riesgos y lo que a nivel táctico, un jefe de división, un jefe de servicio, busca en sus áreas. Y era lo que decía ahorita, en tu área como jefe de división o jefe de servicio, tú buscas lograr objetivos, lograr metas, a lo mejor operativas. Quieres mejorar el desempeño en tus áreas de responsabilidad. Hay broncas, son asuntos críticos que tienes que atender, porque ya a lo mejor ya ni siquiera son riesgos, ya son problemas que están generando malos resultados. ¿Qué hay que hacer? Implementar acciones. ¿Acciones qué? Acciones correctivas, controles. Una vez que corrijo, implemento control para que ese mismo problema no vuelva a suceder de la misma forma y por los mismos motivos. Ya me olvido de ese problema y sus efectos. Tengo otros problemas que todavía no se vuelven realidad, son problemas potenciales o riesgos. Los identifico y defino acciones preventivas que me ayuden a que el riesgo o el problema no se vuelva realidad y por tanto sus efectos no me afecten mis objetivos y metas. Los retos son problemas, son riesgos que tengo que resolver. Y de los retos, cada área tiene retos críticos. De esos retos se puede estar alimentando tanto la matriz de riesgos como la evaluación del control interno y el seguimiento al control interno. Porque no son cosas diferentes, o sea, lo que ustedes hacen en su área de responsabilidad tiene que estar directamente relacionado con lo que se ve en el Comité de Control Interno y Desempeño Institucional. ¿Estamos de acuerdo o no? Dime algo crítico que hayas escuchado en una o dos sesiones que a lo mejor has participado del COCODI, algo crítico que el Contralor haya observado como vocal, no, perdón, el Contralor a lo mejor también es invitado, que el Contralor haya alzado la mano y haya dicho, cuiden esto, o algo crítico que hayas escuchado a la doctora Marta, al doctor Aguilar, o a cualquiera de los vocales que dijeran, esto hay que atenderlo ya. Hijo. Pues lo que pasa es que, por ejemplo, los procesos prioritarios que se pusieron, creo yo que, por ejemplo, no están así del todo definidos. Por ejemplo, ayer me decía el doctor Arellano Ramón que, por ejemplo, no ha llegado lo de, ¿cómo se llama? El gasto catastrófico que otorgan de medicamentos y esas cosas para del 2022. Uh -huh. Y que, por ejemplo, ya le están pidiendo que haga las proyecciones 2023-2024. Dice, pues, ¿cómo hacer proyecciones si ni siquiera nos ha llegado nada de lo que se solicitó para el 2022, ¿no? O sea, entonces, son cuestiones de que probablemente, pues, estas cuestiones de la administración vengan también desde la Secretaría de Salud, que como que no está del todo bien aterrizado y ellos les piden una cosa y les piden acá y otra vez hace la cadenita esta de sin sentarse a ver bien qué está pasando. Eso que estás comentando está crítico y le doy la razón al doctor Arellano. ¿Cómo me pides una proyección 2024 si no tengo ni siquiera lo del 2022? Que ya se va a acabar. Si ya se va a acabar 2022 y no tengo o no he ejercido nada del 2022 porque no me ha llegado el recurso. ¿Cómo puedo proyectar qué voy a gastar en 2023 o 2024 si no me ha llegado el recurso? Puede ser un argumento viable y válido porque pues, con base en qué lo hago. La pregunta es, ¿tuviste recurso en 2021? ¿En 2020? ¿En 2019? Sí.
Esa es una base. Tómalo como base para proyectar. Supuestos, porque lo que es una proyección o una planeación de este tipo es basarte en supuestos. Sería ideal contar con la información real del 2022. Aunque llegara el presupuesto ahorita el mes que entra, septiembre, pues tampoco va a ser algo muy real como para tomar en cuenta porque te va a llegar recurso septiembre, octubre, noviembre, diciembre, en 4 meses vas a gastártelo de un año. ¿Eso debe de ser? No. Entonces sí podrías estar presupuestando de acuerdo con tu necesidad real y el comportamiento que has tenido en otros años no atípicos. Este, que ya no debería de ser un año atípico, está siendo atípico por cuestiones financieras o presupuestales. 2021 fue atípico. 2020, no se diga. Ok, ¿hay información de 2019, 2018? Sí. Toma esa base, toma esa referencia, porque eso es una realidad de la demanda que tienes, el consumo real que vas a tener, si es que pretendes seguir atendiendo el mismo volumen de usuarios con los mismos tipos de patologías, pues ya puedes ir estimando cómo se está comportando. O sea, sí se podría. Por Otra ejemplo, vez, el no proceso, tengo el insumo, no tengo el recurso, no hago nada. Ok, aún así deberías de tener algo. Por lo menos es pues, una solicitud de información o un oficio diciendo no tengo la base para presupuestar, propongo esto para como alternativa de elaboración del presupuesto de este aspecto, ¿no? Porque a lo mejor la normativa me dice, debes de tomar el año anterior. Y si no lo tengo, debes de tomar el año anterior y dámelo. Ok, bueno, pues como alternativa, yo te propongo tomar el año 3 años atrás, que era cuando realmente medio funcionaba el hospital y con base en esa información te voy a dar un presupuesto. De otra forma, no te puedo dar nada. Y ponerlo por escrito para tratar de entregar algo. Porque si no entregas presupuesto, ¿qué te va a llegar? sí, Nada. También ese es un problema. Si no entregas, si no pides y no reportas, aunque tengas la razón de que no te ha llegado nada, pues menos te va a llegar para el 2023. Y si estamos hablando de presupuesto, pues te están pidiendo que estimes tus necesidades de consumo. Y si tú dices, no, pues no tengo la base para estimarlas, ok, pues entonces te mando lo que quiero o no te mando nada. Y otra vez tenemos un problema porque no estamos buscando la manera de estimar. Y eso es una bronca. Dime otra, la que sea, que tenga que ver a lo mejor con lo tuyo, que hayas escuchado. Ay, eso me puede tocar a mí o me puede pegar a mí, de manera directa o indirecta. pues de acá de la formación de recursos humanos, ah, pues es que en realidad al final acaba pegando en todo, pero todo acaba pegando en la formación de recursos humanos, ¿no? El que no haya suficiente presupuesto. Ahorita obviamente lo que se debió haber previsto y todavía no se, es algo que por ejemplo le está pasando a Martín, o sea, el hecho de que cámbiate al otro hospital y resulta que en el nuevo hospital, en las nuevas instalaciones, se habían designado de manera igual, por igual, el número de camas. O sea, por igual me refiero al mismo número de camas para cirugía, para medicina interna, para pediatría, para ginecobstetricia, cuando la realidad es otra. Entonces, Sí, porque entonces, en el caso de Martín, su capacidad instalada se reduce de manera drástica, ¿no? de los cirujanos, es que ahí yo no había caído en cuenta, pero por ejemplo, cirugía ocupa muchas de las camas sensables. No un cuarto le pertenece a cirugía, sino que le pertenece casi un tercio.
Ujú. Y entonces eso es un problema porque pues en la distribución física del hospital, digo, no sé si ahorita Martín nos quiere decir si ya se resolvió algo de eso, pero estaban entre que cirugía se quedaba con un piso y la mitad del otro, y luego medicina interna se tenía que quedar con medio piso y un cachito de otro, y luego así, o sea, estar así Como seccionados. seccionados. Entonces, pues no sé si Martín nos quiera comentar algo de eso, pero eso también hace que pues sigan allá los pacientes, los residentes. Este, entonces, pues eso afecta un poco. Eso obviamente afecta, eh, por ejemplo, viene ya un nuevo ingreso de residentes. Tenemos que planearlo para el proceso de selección que sea lo más específico posible, porque para que no haya la cantidad de bajas que se van dando en los primeros meses, y eso pues afecta toda la programación de las especialidades, porque pues no es lo mismo, haces tú una programación de servicios para 10 residentes y acabas con 2, entonces eso te parte todas las rotaciones, las vacaciones, etcétera, etcétera. Entonces, Sí. ese es Me uno de llama, los... me llama la atención algo que comentabas. Hay un proceso que definieron como crítico o prioritario que tiene que ver con la formación de recursos humanos con calidad. Sí. ¿Quién está a cargo de ese proceso? Entonces, si eres vocal, Que me pusieron como invitado permanente. pero ¿quién toma decisiones en torno a ese proceso? Marta. Es que a Marta la doctora Marta Rangel le acaban de, o sea, le toca así, te digo, lo que Todo. digamos otra vez, ¿no? O sea, eso de dar atención a la salud con calidad, este, pues no, pues es eso. O sea, digo, sí está bien, digo, pero como que se debió haber identificado más. Y por ejemplo, te digo a Martín, a Ramón Arellano, se le asignó el proceso de tener un adecuado sistema de referencias y contrarreferencias. Cuando te digo que lo que le está ahorita consumiendo tiempo es esto, ¿no? De El que presupuesto. Sí, presupuesto, ¿no? sí, la parte de estadística que trae él. Ok, bueno, pues vamos a continuar ahorita. Martín, gracias. Martín, ¿estás ahí? Sí, Arturo, Ok. órdenes. Martín, ¿tú cómo ves la parte del control interno? ¿Lo estamos manejando adecuadamente? ¿Falta información? Ahorita lo que comentaba Juan Manuel, está bajando la información de los compromisos o acuerdos en materia de control interno y administración de riesgo a los jefes de división o de servicio. No, pues yo creo que prácticamente este comité ha ido abriendo los ojos, sobre todo a todos los departamentos, las necesidades que se van viendo el día a día, Ujú. y siento yo que caemos en lo mismo, ¿no? No hay recursos y nos paramos. Entonces, pues hay muchas las inquietudes, las intenciones son buenas, se sigue sesionando y creo que esto nos ha ayudado a todos bastante, pero yo veo la limitante siempre que pues, redundamos en lo mismo, no hay recurso y pues, ahí nos Pregunta, quedamos. Martín. ¿Tú has asistido a alguna sesión del Comité de Control Interno Sí, de hecho como miembro estamos ahí incluidos en el COCODI. en el COCODI? ¿Estás Sí, como miembro, como vocal? sí, todos los jefes de servicio estamos ahí. ¿Tienes voz y voto en los acuerdos? Sí, Ok, eso está excelente. De los acuerdos y compromisos que se derivan, ¿qué sale? O sea, ¿qué hay? Porque bueno, hay muchas cosas que tienen que ver con presupuesto, pero incluso a ese nivel debe de haber acuerdos y compromisos para generar acciones de gestión. ¿Se están generando? sí, digo, Digo, se ha eso ido no te toca a trabajando. ti. A lo mejor a Sí, ti te toca proveer información sobre la operación, sobre ciertos indicadores operativos, sobre la necesidad de recursos, infraestructura, equipo, no sé. Pero la gestión le toca a otra área, a otro departamento o a otros directivos dentro del hospital. sí, Al final, existen acuerdos
y compromisos en torno a, no hay dinero, ok, ¿y qué se va a hacer? Nada, no podemos hacer nada. O sea, eso es lo que se dice. No, digo, se han dado pasos, se han ido haciendo propuestas, claro que se turnan lo que es administrativo, pues sobre todo arroz y franco, si Sí, tienen que gestionar recursos o si tienen que ampliar pues el gasto general del hospital. Pero creo yo que sí se ha ido avanzando, se han hecho acuerdos, ok, incluso no solamente materiales, sino de orden, de, pues, operacional sobre todo, desde excelente. estructura, o sea, desde manejo de los expedientes, algunos detalles que han ido apareciendo, sobre situaciones que el día a día pues se viven en el hospital, que pues se requiere siempre del orden, de la comunicación y de los acuerdos. Ok. Hace rato comentaba que algunas veces, de hecho es muy recomendable, el Comité de Control y Desempeño Institucional genera o integra o hace que se formen lo que denominan grupos de trabajo. ¿Qué son grupos de trabajo? Son equipos formados por el propio personal, directores, subdirectores, jefes de división, jefes de servicio, y son equipos multidisciplinarios que se encargan de ver aspectos, ya sea de control interno, ya sea de administración de riesgos, ya sea la parte ético-conductual del personal, ya sea la parte de la información y comunicación, el flujo de información, no necesariamente con tecnología, sino cómo vamos a estarnos comunicando, cómo van las situaciones críticas, las no tan críticas, por qué medios. Entonces, son áreas en las que creo que, no de ahorita, siempre ha habido necesidad. Ustedes comentaban, por ejemplo, respecto a la comunicación, que era una de las cuestiones que sí ha mejorado, pero que sigue doliendo dentro del hospital, esa falta de una comunicación eficiente, efectiva, eficaz, por así decirlo, efectiva dentro de la institución. ¿Hay algo que se esté haciendo al respecto? ¿Hay un grupo de personas encargadas de tratar de resolver o implementar acciones en concreto, por ejemplo, para el tema de la comunicación interna? Más que, no entiendo bien la pregunta, o sea, si hay un comité para estar viendo que se está haciendo todo. No, no, no. Está el COCODI, eso me queda claro. Voy a regresar a la presentación para que se vea igual, y no sé si ya creo que ya estabas, pero hay grupos de trabajo. ¿Se alcanza a ver la pantalla, Sí, Martín? Ok. sí Hay se grupos alcanza. de trabajo. Los grupos de trabajo se crean para apoyar al COCODI con ciertos aspectos. Por ejemplo, tenemos broncas del control y yo creo que siguen. ¿Qué tal el control de los inventarios de insumos y equipo? ¿Ya está al 100 o seguimos con broncas del control de inventario? No, seguimos igual. Bueno, Mm. siguen habiendo Ahora, fallos. tú me dirás, oye, eso es crítico. Y yo creo que ya no es un riesgo, ya empieza a ser un asunto prioritario, porque nos afecta en la toma de decisiones. Aparte de que no hay presupuesto, no tenemos control. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ok. ¿Y quién está a cargo de implementar o mejorar tanto los procesos como los controles que tienen que ver con el almacenaje y abastecimiento de insumos al interior del hospital? No, pues quién sabe. O sea, sabemos que hay un área responsable, almacén, pero nadie le está diciendo al almacén qué hacer o cómo mejorar, ¿o sí? No, pues creo que sí faltaría Y ahí, por ejemplo, está esto. Oye, grupo de trabajo de control interno, échame la mano con el control o a definir o a checar qué tiene que hacer almacén. ¿Hay algún otro problema de control dentro de la institución? Ay, el tema de los horarios. Ok. Grupo de trabajo de control interno y grupo de trabajo de la parte ética, que es la parte conductual de la institución. Entre esos dos grupos, échenme la mano para ver qué podemos proponer para mejorar o implementar acciones concretas para mejorar ese tema de control. ¿Tenemos riesgos? Sí. El riesgo, por ejemplo,
de quedarnos sin insumos o ya no tenemos insumos de esto. Ya no es riesgo, ya es un asunto. Ok. A ver, grupo de trabajo de administración de riesgos, ayúdame a conformar un equipo que se encargue de evaluar, diagnosticar, revisar y proponer acciones concretas para poder generar un documento, el cual turnarle oficialmente a la Secretaría de Salud, porque ya urge resolver esta, y donde se especifique claramente el impacto directo que vamos a tener en términos de incumplimiento de atención, o sea, no vamos a poder dar consulta, no vamos a poder realizar cirugías, no vamos a poder hospitalizar sin estos insumos críticos, y esto impacta en tantas miles de atenciones o en tantos miles de usuarios y le pega a la imagen institucional. Entonces, si te fijas, hay grupos de trabajo que son formados por el propio personal de la institución que se encargan de atender o resolver o definir acciones o incluso diseñar metodologías o procesos o definir qué se va a hacer para tratar de atender algo. ¿Sí me explico? ¿Existen esos grupos ahorita dentro del hospital? No, bueno, que yo sepa, no. ¿Te acuerdas que el año pasado, a finales del año pasado, principios de este, hablábamos de la necesidad de tener proyectos o iniciativas interdepartamentales? ¿Sí te acuerdas de eso? Que incluso se definió como una especie de objetivo estratégico. Sí, sí, sí. Y lo que decíamos es, hay ciertas cosas que deberíamos de estar atendiendo varias áreas como equipo. Una de esas cosas era la comunicación interna, porque había fallas en la comunicación, ¿cierto? Sí, sí. El tema del abasto también era algo que se tenía que atender. Y esos proyectos pueden ser manejados por grupos de trabajo, que no es otra cosa que los equipos responsables de hacer que eso, si bien no se puede resolver por falta de recursos, al menos se mejore un poco en términos de control. Fíjate, no tenemos recursos y no controlamos los almacenes, tenemos serios problemas, porque el poco recurso que tenemos no le estamos dando el uso adecuado o ni siquiera sabemos si lo tenemos o no. O sea, a eso se refieren los grupos de trabajo. Ahorita que comentas, no se han definido. Y podría ser una iniciativa interesante definir esos grupos y establecer las reglas de cómo van a funcionar estos grupos, quiénes van a integrar esos grupos, qué atribuciones van a tener estos grupos y qué iniciativas o proyectos o acciones pueden estar desarrollando estos grupos para tratar, ya no digamos de resolver la megabronca que tiene en diferentes aspectos el hospital, sino por lo menos ir resolviendo poco a poco lo que podamos controlar y los riesgos que podamos prevenir. Hoy por hoy muchos de los riesgos se van a estar detonando, los tenemos incluso como de estos castillos que prenden en las fiestas de los pueblos, son cohetes unidos por una mecha y la mecha o el cerillo que enciende es falta de recurso. Cuando no hay recurso para algo, empiezan a detonarse los problemas o los riesgos. ¿Cierto o no? Martín. Sí, sí, Ok. pues se va como una cadenita, ¿no? Explota por un lado y sigue ahí toda la secuencia de conflictos uno detrás de otro. Ahí, de verdad, yo creo que lo que hay que hacer, aparte de, de seguir tratando de gestionar recursos, es controlar. De hecho, ahorita no pueden hacer nada más que controlar y tratar de prevenir riesgos en la medida de lo posible. Y controlar. ¿Qué controlamos? Pues que haya menos desperdicio, que nos coordinemos mejor, que mejore la comunicación interna. Yo sé que ya ha mejorado mucho, pero todavía hay mucho por hacer porque, vuelvo al punto, si mañana asignan recursos, ¿se resuelven en automático los problemas, Martín? Híjole, pues quién sabe. El Si punto no es, por lo. ejemplo, ahorita lo que comentaba
Juan Manuel, del tema de cómo se asignaron las camas en el nuevo hospital. Si mañana llega recurso, ese problema no se va a resolver con recurso, ¿o sí? No, porque pues es la organización, es la estructura física del edificio, o Exacto. sea, influyen otros factores que se salen ya de nuestro alcance. Y que no tienen que ver con el recurso. Ahora, eso de que se salen de su alcance también está por definirse. O sea, ¿quién define cómo se van a asignar las camas? Pues uno es por historia, de historia del hospital, ¿no? Si antes había 50 camas, pues te tocan 50. Ujú, Pero ya al momento de hacer la distribución ahí directamente, pues alguien arbitrariamente dijo, pues aquí va a ser el piso de cirugía, esto va a ser el piso de gineco, esto va a ser el piso de pediatría. O sea, no hubo una participación sí. interna del hospital para tomar esas decisiones. Y ahorita tienes O problemas porque el piso es insuficiente para tener todas las camas de medicina interna. estaría dividido el piso, o sea, la asignación se hizo en dos pisos. Ujú, Obviamente esto genera división de los servicios y pues división desde el personal de enfermería, mezclar pacientes de una enfermedad con o puérperas, por ejemplo, ujú. o tener revueltos al personal de internos con los internos de cirugía o de ginecobstetricia, que eso va a ser lo que vamos a estar trabajando así. Entonces eso genera medio conflicto entre servicios, simplemente convivir ahí con otro servicio pegado, pues es un Sí, poco lastimoso. va. Y ahí sí eso ya está hecho y no lo podemos resolver, como tú dices. Fueron malas decisiones y alguien que arbitrariamente diseñó el hospital sin tener cuidado con este tema, sin preguntarles inclusive. Ya lo tenemos. Ahora, ¿hay alguna manera de que los problemas que todavía no suceden, pero que van a suceder por lo que estás comentando, se disminuyan a través de ciertas políticas, ciertas acciones, cierta comunicación, cierta manera de organizar el trabajo dentro de un piso? Sí, yo creo que definitivamente tiene que haber políticas muy claras de marcar fronteras, límites, responsabilidades, actitudes, o sea, uso de espacios. Tiene que Por haber ejemplo, políticas muy claras. ahorita que estás diciendo, esas políticas son acciones concretas para administrar un riesgo o varios riesgos que van a venir. ¿Quién está trabajando en eso de manera concreta? ¿Y para qué fecha lo va a tener? Pues yo creo que antes de estar ahí ya estuviera eso asignado, pero como todavía no se ha consolidado así bien al 100% la distribución, Ujú. digo, todavía no tenemos sobre qué trabajar. Yo creo que se va a iniciar ya estando ahí metidos, todos hechos bola, De hecho, y eso no es recomendable porque es así como que, oye, empieza a ver cómo vas a organizar ahorita, define políticas, porque ya están aquí o ya están por llegar. Entonces ya empieza a hacerlo, porque si te esperas a que todos estén ahí, te vas a tardar 2 o 3 meses en definir políticas. Ponle uno que te tardes. Ese mes va a ser un infierno. ¿Estás de acuerdo conmigo? sí, totalmente. Entonces, no te esperes a que estén ahí, porque no va a ser problema. Ahora, no solamente es contigo, vuelvo al punto, alguien debe de estarlos ayudando. A lo mejor tú no estás definiendo las políticas, pero entonces alguien, un área, a lo mejor a través de talleres o de reuniones con ustedes está empezando a ver necesidades, recabando necesidades que después se vuelven políticas, que se vuelven ciertas directrices, normas, eh, criterios de tramos de control dentro del piso. ¿Cómo va a funcionar el piso? Como para que a la brevedad posible se emitan, previa revisión de los jefes de división, quizás los jefes de servicio, ciertas políticas, ciertas normas, cierta forma de organización del trabajo dentro de un piso para evitar ABCD, problemas o riesgos. Y nadie está en eso, o sea, calidad no está chambeando en eso, los jefes de servicio no están chambeando en eso y los jefes de división no están chambeando en eso. Cuando llegue el momento, lo que va a haber es un buen de quejas que te van a llegar a ti. Oye, Doc, fíjate que
los del servicio de al lado y los internos de al lado y va a aparecer un kinder o una primaria yendo a acusar a los compañeritos con el prefecto o con el director, ¿cierto o no? Sí, definitivamente. Y tú vas a decir, neta, tengo muchísimo trabajo como para estar resolviendo que Juan Pérez ya se enojó con Pedrito porque la enfermera era de este servicio y no de este. Sí, pues eso ya lo veo, ya lo estoy viendo. Conflicto con el de al lado, con el servicio vecino, que somos, pues ahora sí que agua y aceite, porque pues unas ven embarazadas con niños y nosotros vemos patologías más complejas y más infecciosos y mezclarlos en un área Eso es recién nacido crítico. Y esos son con- riesgos de seguridad críticos sí, para la sí, atención. definitivamente. Entonces, no se puede resolver de la noche a la mañana, pero a través de grupos de trabajo podrían empezarse a ver. A lo mejor esta presentación se la van a quedar, a lo mejor es como para alzar la mano, decir, oigan, tal vez podríamos hacer algo como esto, organizarnos de esta forma para empezar a tratar de resolver en equipo o por equipos ciertas cuestiones críticas que si no las atendemos nos van a generar conflictos. El problema es que, mira, ahorita todavía no pasa el conflicto. ¿Estás de acuerdo, Martín? Sí, o sea, pues lo estamos viendo ya latente que se está Sí, avecinando, sí. así como una tormenta, ¿no? Que ya viene. Pero todavía no te está lloviendo. No, Ahora, todavía no. a lo mejor en un mes ya vas a tener la tormenta encima de ti. El punto es, si te esperas hasta dentro de un mes, ahorita a lo mejor ya puedes empezarte a poner de acuerdo con el servicio con el que vas a estar interactuando. Entre jefes, entre divisionales. A ver, se viene esta tormenta. ¿Tú también la ves? No, yo no la veo. Bueno, pues vela porque viene fuerte para los dos. ¿Cómo podemos establecer políticas, criterios, reglas de sana convivencia y de buena convivencia y sobre todo proteger a nuestros respectivos pacientes de este mal diseño del hospital? Y eso ya se podría empezar a trabajar a través de grupos de trabajo concretos o subgrupos de trabajo. ¿Estás de acuerdo o no? Sí, sí, pero bueno, creo que tampoco ha habido esa adecuada comunicación porque pues cada quien quiere, como dicen, jalar agua para su molino primero, oye, yo quiero esto, yo quiero aquello, sí, pero pues es que Sí, todavía no nos hemos sentado de pasillo y no ha habido un acuerdo. sí. Esos son, ese, por ejemplo, ese acuerdo, esa directriz, ese acuerdo, es algo que debe de salir del COCODI o que debería de estar saliendo del COCODI, porque además es un riesgo que le va a pegar a varios de los procesos críticos. Le pega al de atención con calidad, ¿cierto o no? Le pega al de formación de recursos humanos con calidad. Le pega al de comunicación. O sea, le pega a tres o cuatro riesgos. Digo, a tres o cuatro procesos prioritarios, ¿cierto o no? Sí, sí, no, y más, enseñanza, intendencia, o sea, es Sí. abarcar Entonces, varias divisiones. en fin, ahí está como sugerencia, igual y vale la pena checarlo. Ahora, vamos a ver. Reglas importantes de operación para que el COCODI sea efectivo. Número uno, el comité no podrá sesionar sin la asistencia de la o el presidente. El comité no podrá sesionar cuando no se reúna el quórum legal. Por la importancia de los asuntos y decisiones que se toman en este comité, las suplencias solo procederán en caso de fuerza mayor y bajo las condiciones de formalización que indica el acuerdo administrativo, es decir, la ley. Ya se los comenté al inicio que hay un acuerdo y hay reglas para la gestión dentro de las instituciones en el Estado. Quien represente la coordinación sectorial de la entidad deberá corresponder a un nivel jerárquico mínimo de director general o equivalente y tener conocimiento sobre los temas del organismo público descentralizado, incluyendo aquellos relativos a la programación y presupuestación, así como capacidad de decisión sobre los asuntos que se presenten en el comité. Por eso es que el comité es muy importante, porque el comité está integrado por los meros del hospital, los que toman decisiones, los que se ponen de acuerdo
y los que deben de definir cómo van a trabajar para que el hospital funcione lo mejor posible con lo que se tiene. Los miembros propietarios del comité no podrán tener puesto menor a jefatura de departamento o equivalente. ¿Por qué? Porque si yo agarro a alguien abajo de jefatura de departamento, no tiene poder de decisión para implementar cambios en su área de responsabilidad. Por eso necesito un jefe de departamento o servicio para arriba. Y son reglas básicas para la operación efectiva del COCODI. Ahora, ¿cómo funciona el COCODI? Hay un calendario, debe de haber un calendario de sesiones. Algunos comités sesionan cada 3 meses, lo cual está mal porque cada 3 meses deben de reportar avance. Algunos comités sesionan cada 6 meses, lo cual también se me hace que está mal. Yo creo que lo ideal es que el comité esté sesionando al menos una vez al mes. Y en situaciones críticas o de crisis institucional, pues a lo mejor debe de sesionar más veces para atender esos problemas. ¿Cada cuándo está sesionando el COCODI ahí, Martín? Al mes. Este está al Perfecto, mes. perfecto. Ahora, ¿quién convoca? ¿El presidente o el vocal ejecutivo o el coordinador de control interno, que en este caso puede ser Rosy Franco o el doctor Aguilar? ¿Sale? Hay una orden del día. ¿Qué es la orden del día? Los puntos que se deben tratar en el COCODI. El enlace del COCODI prepara y difunde una carpeta electrónica previa a la sesión. ¿Qué es eso de la carpeta electrónica? Es una carpeta que contiene información de lo que se va a ver en la sesión, para que todos estén enterados, entren, consulten y a su vez preparen información de soporte para sustentar sus intervenciones. Al COCODI no se llega a ver de qué se trata la sesión, se llega a atender asuntos prioritarios que están definidos en una orden del día, fueron convocados mínimo con 15 días de anticipación, si hay un calendario, pues sabes que cada mes, y la carpeta electrónica de la próxima sesión mínimo debe de estar con una semana de anticipación para que tú la puedas revisar y saber de qué se va a tratar y llevar información complementaria que pueda ser de utilidad para el análisis y toma de decisiones y establecimiento de acuerdos y compromisos. Hay un acta de acuerdos, pero hay una cédula de problemáticas o hay un documento donde se establecen las áreas de oportunidad, los riesgos, los retos o como le quieras llamar, que se derivan de la orden del día. Hay acuerdos, actas de acuerdos tienen una implicación legal y esas actas de acuerdos hacen las veces de minuta porque es lo que se ve en el COCODI, en la sesión del COCODI. Ejemplo de una plantilla de control interno. Ahí les va. Verificación de la declaración del quórum, es decir, ver si están todos los que deben participar. Orden del día. Ejemplo. Verificación y declaración del quórum, lectura y aprobación de la orden del día, que son los puntos a tratar, presentación de integrantes y modificaciones al COCODI si hubiere, desahogo de temas. ¿Qué temas? Los de la orden del día. Estatus de compromisos anteriores, es el seguimiento de los acuerdos y compromisos. Aprobación del calendario de las próximas sesiones y la clausura. Ahora, ¿quiénes integran el comité? Cuando hay algún cambio, tiene que indicarse nombre, cargo y aquí fecha de alta o baja de los integrantes. ¿Quiénes tienen voz y voto? ¿Quiénes solamente tienen voz, que son los invitados? Esta es la parte interesante. Desahogo de temas. Control interno, transparencia e integridad, fiscalización y auditoría, y cuenta pública y administración. Si hablamos del punto número 1, es la evaluación del control interno. ¿Cómo vamos en términos del control interno? ¿Cómo vamos con la administración de los riesgos que hemos identificado? ¿Hay nuevos riesgos? ¿Estos riesgos son prioritarios? ¿Son riesgos críticos? ¿Están valorados o evaluados y tienen que ser atendidos de manera inmediata porque cayeron en el cuadrante número 1?
¿Cómo va el tema de la tecnología de información o ya de pérdida de la comunicación? ¿Ok? Punto número 2, cuenta pública. ¿Cómo van nuestros indicadores? ¿Qué onda con el presupuesto? ¿Cómo va la amortización contable y presupuestaria? De esto igual y ni siquiera les han hablado de presupuesto o de cómo se está ejerciendo el presupuesto porque a lo mejor no lo juzgan importante o porque no quieren asustarlos o no sé por qué, pero estoy seguro que no ven nada de presupuesto. 3, fiscalización. Auditorías. ¿Han tenido auditorías? ¿Cuáles son las observaciones de la auditoría? ¿Han tenido recomendaciones o sugerencias del Contralor? ¿Cómo se están atendiendo? Transparencia e integridad. Es el tema de la integridad institucional, la unidad de transparencia, la declaración, es el tema de lo que debemos de cuidar como servidores o funcionarios públicos. Se muestran gráficos, se muestran los componentes evaluados, en el caso del control interno, las acciones, el avance que se tiene, si ya está evaluado, si no está evaluado. Son fragmentos del plan o programa de trabajo de control interno donde vemos el componente, el principio, el punto de interés, la actividad de control, quién lo está manejando y el avance que se tiene. Lo mismo con la administración de riesgo. El riesgo, lo que estamos haciendo para controlarlo, quién es responsable y cuál es el seguimiento, el avance que se tiene. Los acuerdos, acuerdos de mejora, acuerdos de prevención, acuerdos de gestión. Aquí están. Administración de riesgos, los procesos, analizar las mesas de trabajo que se tengan, los puntos críticos que hemos identificado, la parte del presupuesto, riesgos asociados al presupuesto, la actividad presupuestaria, el responsable, la fecha compromiso. Y todos, si se fijan, son acciones de mejora, todo. Y se cubren los 4 puntos críticos para la gestión. Martín, ¿algo parecido manejan en la sesión del COCODI? Se toman los acuerdos, se levantan las actas, se envía con anticipación ¿cómo se llama? La bitácora o el plan de trabajo. Se hacen los acuerdos, obviamente, y pues obviamente de manera consensada, pues se hace a votación. Y se Perfecto, toma el acuerdo y se toma la minuta o se llena la minuta del día. Y excelente. se supone que para la siguiente reunión, pues ya se ven los avances, los seguimientos, los problemas que hubo. ¿Cómo van los avances? Si la mayoría de las broncas son críticas por falta de presupuesto, ¿cómo van los avances? ¿Se han detenido acciones por falta de presupuesto? Pues, por ejemplo, fuera del tema de lo de trasplantes que no se ha podido arrancar, digo, Ok, por cuestiones de amparos y situaciones así, eso es algo que está detenido. ok. Entonces, sé cosas que, por ejemplo, sobre todo la cuestión de insumos, pero cuestiones de orden práctico, por ejemplo, desde asistencias, expedientes, riesgos que se han ido viendo, creo que eso sí se ha dado seguimiento y se han dado hincapié en las sesiones. Excelente. Entonces, empieza a funcionar el control interno dentro del hospital. Sí, yo creo que sí, aunque sí faltaría, como dices, grupos apoyando todas las, o supervisando que se están haciendo las cosas al pie de la letra, pues. A lo mejor, por ejemplo, en uno o varios grupos de trabajo puedes estar tú como coordinador con gente específica abajo de ti, apoyándote en la definición de acciones, en la implementación, en el seguimiento de los acuerdos y compromisos que se generan en el propio comité. En Sí, los yo creo que acuerdos sí. y compromisos, ¿quién les da seguimiento? Pues lo Hoy, que se toma, se supone que se hace una minuta, después se envían los acuerdos a veces, o se firma la asistencia, y a veces ya se llegan los acuerdos pertinentes, que sean críticos, y se nos hace llegar a manera de una constancia, de una carta, vamos, que se hicieron esos acuerdos y que se tiene que trabajar en eso. ok. ¿Y quién le da seguimiento a eso?
Y una vez que recibes, por ejemplo, tú una carta donde dice, te toca este acuerdo o compromiso, es la manera formal de avisarte que tienes que empezar a chambear en algo. ¿Quién te da seguimiento? Pues prácticamente yo siento que nadie, o sea, nos queda a nosotros como que la responsabilidad de hacerlo nosotros, pero Ok. un equipo evaluador no. No tanto Digo, a lo mejor, evaluador. Acuérdate, está bien, está empezando a funcionar bien. Te asignan compromisos, acuerdos y empiezan a chambear. Pero si te fijas, hay detallitos. Ya te asigné. ¿Cuándo el comité se entera de cómo vas o qué avance tienes o qué necesitas? O si ya te atoraste o detuviste por algo. Se enteran hasta el siguiente mes, ¿cierto? pues sí, ¿Y quién se los reportas? Tú. sí. O sea, alguien que te ayude a dar seguimiento o que te dé seguimiento y que trate de consolidar todos los acuerdos y como parte del COCODI decir, estos son los acuerdos de la sesión anterior, de la anterior, este es el avance, estos son los logros, esto está detenido por falta de presupuesto, este está detenido por falta de personal, este está detenido porque como hay falta de presupuesto, hay falta de insumos o equipo. De eso no se da seguimiento como tal. No, pues siento yo que no. Ok, ahí es donde podría o debería de mejorar. Creo que esa parte todavía lo tienen que afinar un poco. Ok. Algunas reflexiones ya para terminar este tema. Que insisto, ahí van poco a poco. O sea, de la noche a la mañana no se van a volver expertos en control interno y desempeño institucional. No van a administrar los riesgos de la noche a la mañana como especialistas en administración del riesgo. Pero sí hace falta ir ajustando cosas para que el sistema integral de control interno, institucional de control interno, funcione mejor. Entonces, el COCODI se integra por la alta dirección. ¿Para qué? Para analizar el desempeño institucional y el cumplimiento de las metas y objetivos, así como para tomar decisiones efectivas y eficientes. Puede sesionar las veces que considere necesario. Mínimo 3 sesiones anuales obligatorias. Mínimo. Resulta muy importante mantener la participación de los miembros propietarios por la relevancia e impacto de las decisiones que se toman. Si no asisten o no van o no le dan la importancia al COCODI, entonces este va a empezar a perder poder y todo lo que se haya hecho en términos de control interno o administración de riesgos corre el riesgo de dejarse de hacer. Debe mantenerse una visión estratégica en cuanto al planteamiento de los procesos, riesgos, acciones de mejora y de control. Y con esto terminamos de ver el tema del COCODI. Martín, tú que estás participando, ¿reforzamos un poquito cómo debe de funcionar el COCODI o lo único que hice fue preocuparte en términos del COCODI? No, yo creo que fue ampliar pues ahora sí que el conocimiento y las funciones que ya más o menos lo hemos ido estableciendo y pues como que nos hemos ido empapando cada vez más y creo que nos hemos ido ahora sí que aterrizando más las cosas. Al principio todos estábamos perdidos, yo creo, Ujú. pues ya con esto hemos ido aclarando, despejando más dudas. Ok. Cualquier duda que surja, dame un segundo. Y esto va para todos. Cualquier duda que surja, porque están en el COCODI, porque les encargaron algo los del COCODI, porque no saben cómo plasmar un riesgo en la matriz de riesgos, porque no saben cómo diseñar o definir una acción de control predictivo, detectivo o correctivo en torno a un riesgo, porque no saben cómo definir un control para mejorar algo dentro de la institución. Con confianza, díganme, así en corto, uno a uno. Me mandan un mensajito, los contacto, analizamos lo que les están pidiendo o el problema que tienen y tratamos de ver qué se puede hacer para definir un punto de control, para mitigar un riesgo o para resolver un asunto prioritario. ¿Vale?
Sí, de acuerdo, Arturo. Ahora, aquí déjenme dejar de compartir y voy a ver, ahorita les voy a mostrar qué es lo que vamos a ver en la siguiente sesión, entre jueves y martes. ¿Se puede ver la presentación, Martín? Sí, 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 se ve, Ok, Arturo. este es el índice. Ahorita se puede decir que vamos terminando la segunda parte, todo lo que tiene que ver con el control interno. ¿Sale? Vamos a empezar a ver el control de una manera más práctica, de una manera más enfocada a las broncas reales que tienen en sus respectivas áreas de responsabilidad. El siguiente tema que vamos a empezar a ver es la identificación de áreas de oportunidad. ¿Qué es un área de oportunidad? Un problema, un reto, una bronca, algo que no me gusta dentro de mi área. Dentro de un proceso todavía más específico que sucede dentro de mi área de responsabilidad. Vamos a ver cómo analizar esos procesos, cómo identificar esas áreas de oportunidad dentro de la operación, de mi área de responsabilidad. Y vamos a ver cómo definir puntos de control en esos procesos de atención, que son mi responsabilidad. De ahí vamos a derivar o a tratar de generar controles de incidencias, que es todo aquello que me afecta el resultado de mi proceso, de mi operación. Y controles operativos, que son puntos muy específicos de control que implemento dentro de los procesos para tratar de regular la operación de los mismos, saber qué está pasando. Estos me brindan información. Los controles operativos son como electrodos. Son como los electrodos que le colocan a los pacientes para estar monitoreando sus signos vitales. En cambio, los controles de incidencias son los reportes o controles que se generan al finalizar la atención, al finalizar la operación, y me sirven para saber cómo están funcionando mis áreas y sus procesos. Entonces, es algo ya más específico a nivel operativo. Dejamos el ambiente del control interno institucional, seguimos hablando de control, pero a un nivel más operativo, más de supervisión de lo que tenemos que hacer para evitar que nuestra operación se salga de control y empecemos a tener problemas de desempeño en nuestras áreas, en nuestros procesos. Entonces, ¿cómo ven este siguiente punto relacionado con el tema que vamos a empezar a ver, yo creo que las próximas 2 o 3 sesiones? Martín. Sí, pues yo creo que sí está. Sí nos va a ayudar, sí nos va a asesorar, sí nos va a dar más armas para seguir en Atarache. Les voy a pedir de favor algo. Háganme una lista de cinco problemas. 5 problemas. Ya no hagan análisis del reto, nada. Broncas que tienen ahorita en sus áreas o en un servicio específico o en un proceso específico. Me van a decir y anótenle. ¿Qué sucede? ¿Dónde sucede? ¿Desde cuándo sucede? ¿Qué impacto tiene en términos de resultados en la atención o en la operación o en algún indicador? Y ya, con eso. Porque con base en esos 5 problemitas que me definan, vamos a tratar de agarrar alguno de cada uno de ustedes para tratar de ir en su momento definiendo controles, ya sea de incidencias u operativos, para tratar por lo menos de medir y evidenciar qué está sucediendo y con base en eso definir después acciones correctivas, acciones de mejora o acciones preventivas. ¿Les parece bien? Martín, Sí, sí, Arturo. Israel, Sí, está bien. perfecto. Ali, Sí, sí, está perfecto. perfecto.
Bueno, los demás ya no se conectaron. Ahorita esta tareita la voy a poner en el chat del grupo y váyanlo pensando. O sea, tenemos, yo creo que la siguiente sesión no vamos a ver este tema, pero si ya me empiezan a enviar los problemas, ya puedo irme dando una idea de algún ejemplo, algún ejercicio que podamos armar. Y en lugar de mostrarles un ejemplo, construyamos un control que realmente puedan empezar ustedes a utilizar dentro de su operación. ¿Qué les parece? Arturo, a ver, ¿me puedes repetir los 4 problemas? ¿Qué descripción? Ajá, es número 1, ¿Qué ¿qué sucede? sucede? Ajá. ¿Qué sucede? Y es una breve discusión, ¿sabes qué está pasando esto? Y no me gusta. ¿Dónde? ¿En dónde es? En este servicio y específicamente en este proceso, en esta parte de mi operación. Perfecto. ¿Desde cuándo sucede? Si me dices desde siempre, pues bueno, ni modo, desde siempre, no hay control al respecto. Si me dices, ¿sabes qué? Yo lo tengo identificado, nada más que no he sabido cómo controlarlo desde hace por lo menos 6 meses o año y medio o X, ¿no? Eso, cada problema tiene su temporalidad, ¿vale? ¿Qué impacto tiene? Y el impacto en términos de resultados. Y a lo mejor ahí nada más son como viñetas, ¿sabes qué? El impacto número 1, pues mis pacientes se complican. El impacto número 2, al complicarse mis pacientes, el indicador, por ejemplo, de estancia hospitalaria se incrementa. El de ocupación cama se incrementa. Y son 2 indicadores que a lo mejor te preocupan, ¿sí? O tú, Ali, por ejemplo, ¿sabes qué? Mis tiempos de consulta externa se disparan, o mi diferimiento de consulta externa se dispara, ¿sale? Son el impacto, lo que no quieres que se vea reflejado en resultado. Realmente lo que estamos haciendo con estas 4 preguntas es definir o acotar un problema. Y lo que vamos a tratar de ver es analizar ese problema, una perspectiva de enfoque de procesos, les voy a explicar cómo hacerlo, y luego a tratar de identificar de manera puntual cómo definir puntos de control en la operación, en el proceso, y cómo establecer un reporte o un control de incidencias para también saber quién me afecta externo a mi operación, otra área, otro departamento, otro servicio, quiénes me están afectando mi desempeño, o si son problemas internos, dónde están sucediendo y que también me están afectando mi desempeño. Por eso hay incidencias externas, las que suceden fuera de mi área, e incidencias internas, las cosas que suceden dentro de mi área. No sé si más o menos fui claro, Isra. Sí, sí, está bien. Ali. Bueno, pues muchas gracias por su tiempo y nos vemos el próximo jueves. Ok, gracias. Buen día. No, gracias a ustedes. Sí, Arturo, gracias. Buen día a Bye. todos.